todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Celeste y como siempre les doy la bienvenida a Todo es Contenido. El episodio de hoy se titula Sharenting, cuando la infancia se vuelve contenido. Vamos a hablar sobre la práctica de compartir de forma habitual fotos, videos y momentos de hijos e hijas en redes sociales, su privacidad, el consentimiento, la identidad digital, la exposición y el límite entre recordar y convertir una vida en contenido. Vivimos rodeados de imágenes, de videos, de historias y de momentos que duran segundos pero quedan para siempre en línea. Y en el medio de todo eso hay personas que llegan al mundo ya siendo visibles y compartidas, ya siendo contenido. Hay bebés que tienen cientos de fotos en internet antes de cumplir un año o incluso antes de nacer. Hay chicos que aparecen todos los días en Reels, historias, TikToks, videos familiares, y lo más llamativo, pero también alarmante, es que ya ni siquiera nos sorprende, nos parece algo completamente normal. Y acá está lo interesante, porque muchas veces las cosas más normales son las que menos pensamos y mucho menos nos cuestionamos. Hoy quiero hablar de eso, el sharenting. Quizás no conocías esta palabra ni la habías escuchado o leído antes. La verdad es que yo tampoco lo había hecho hasta que me puse a investigar sobre este tema para armar el episodio. Pero igual que yo, probablemente sí la viste, la consumiste o incluso la practicaste, aunque sin llamarla de esta forma. Sharenting viene de la mezcla entre share, que significa compartir, y parenting, que es paternidad o crianza. Como les conté al principio, se usa para describir algo muy concreto, la práctica de publicar constantemente fotos, videos o información sobre hijos e hijas en redes sociales. Y cuando digo de forma habitual o constante, me refiero a fotos, historias o videos de cualquier acción que realice ese niño o niña, de sus rutinas, anécdotas, cumpleaños o incluso momentos más íntimos como llantos, berrinches o enfermedades. Su infancia entera documentada, aunque también publicada, compartida y comentada por miles y miles de usuarios de las redes sociales. Y no digo esto desde el juicio, porque lo cierto es que compartir hijos no nació con Instagram o Facebook. Cuando nosotros éramos chicos, existían los álbumes de fotos familiares, las cámaras digitales, los VHS y las fotos impresas. Mostrar no es nada nuevo. Lo que cambió por completo esta práctica fue la aparición y el crecimiento de Internet. Antes, esas fotos quedaban guardadas en tu casa, en el cajón de un mueble, en un álbum, la veía la familia, algún amigo o alguna visita. Había un control sobre quién podía acceder a esa intimidad. Hoy, esa misma foto puede verla cualquier persona, pero además puede opinar sobre ella, puede guardarla, reenviarla, descargarla, editarla, sacarle una captura o usarla a su gusto. Y también el algoritmo, porque ya no es solamente compartir, es hacerlo dentro de plataformas que están diseñadas exclusivamente para amplificar, para mostrar, para distribuir y para volver todo mucho más visible. Les quiero contar algunos datos que me hicieron reflexionar mucho más sobre este tema. Distintos estudios internacionales muestran que más del 75% de madres y padres comparten contenido sobre sus hijos en redes sociales. Esto es más de 3/4. Otras investigaciones estiman que más del 80% de los niños ya tiene presencia digital antes de cumplir los 6 meses de vida. Esto es antes de caminar, antes de hablar y antes de poder decir su propio nombre. Es decir, que sin haber cumplido los hitos básicos del desarrollo, ya están online. Otro dato que me dejó pensando es que muchos niños llegan a la adolescencia con más de 1000 fotos o videos publicados por otras personas. No por ellos, no por decisión propia, sino por otros que son principalmente miembros de su familia. Y lo más interesante de todo esto es que en varios estudios la mayoría de los padres reconoce que existen riesgos asociados a esta práctica, pero aún así siguen publicando. O sea, sabemos y entendemos que puede haber consecuencias, pero lo hacemos igual. Y acá aparece una pregunta que es muy simple, pero compleja de responder. ¿Por qué? No todo lo que compartimos busca volverse viral. A veces compartimos por cariño, por orgullo, por emoción, por costumbre. Pero Internet tiene una lógica propia, y una vez que algo entra ahí, deja de pertenecernos para pasar a manos de extraños. Además de la privacidad, creo que uno de los temas más fuertes del sharenting es la identidad. Porque una foto no es solo una foto. Una foto cuenta algo sobre vos,
dice quién sos, cómo eras, qué hacías, qué te gustaba, qué edad tenías o dónde estabas. Y cuando todo esto ocurre desde que nacés, tu identidad digital empieza a construirse antes de que puedas decidirlo. Y esto, si lo pensamos, es rarísimo, porque todos de alguna manera elegimos qué mostrar, qué no mostrar, qué borrar, qué archivar, qué subir y qué dejar privado en redes sociales. Pero un bebé o un niño no pueden hacerlo, porque no tienen la capacidad para comprender todo lo que sucede en el mundo digital. Entonces alguien más lo hace por él, pero sin entender que esto puede acompañarlo para toda la vida. Y esto nos lleva a hablar directamente sobre el consentimiento. Un niño o niña no pueden consentir de verdad estar en Internet, porque no lo entienden. No saben qué es el alcance, qué es la viralización, qué es la permanencia digital, qué es una plataforma, qué es el algoritmo o qué es la inteligencia artificial. No saben que una imagen, la suya, puede seguir circulando en redes durante años. Entonces, ¿quién decide por él? ¿Los padres? ¿Las plataformas? ¿La audiencia? Y muchos de ustedes seguramente pensarán que los padres tienen derecho a decidir sobre esta cuestión. ¿Pero hasta dónde? Porque no es lo mismo subir una foto familiar que convertir la vida cotidiana de un hijo en una narrativa pública permanente. Y acá necesariamente aparecen los límites, aunque no siempre son claros. Hay muchísimos casos y ejemplos alrededor del mundo. Existen familias influencers que construyen contenido alrededor de sus rutinas, mañanas escolares, desayunos, retos, vacaciones, sorpresas, regalos y hasta discusiones, llantos y castigos. Se crean canales enteros sostenidos por la vida cotidiana de los hijos y muchas veces ni siquiera hace falta que sea contenido extremo. Puede ser algo aparentemente tierno, algo cotidiano, algo gracioso, pero repetido todos los días y a toda hora hasta que la infancia empieza a funcionar como un contenido seriado, como programación y como parte de una marca personal o familiar. Y acá aparece otra pregunta incómoda. ¿Dónde termina el recuerdo y dónde empieza la producción? Y ahora tenemos que hablar de otra arista de este tema. Muchas veces esto no queda solo en compartir, sino que se monetiza. Y cuando esto sucede, inevitablemente la conversación cambia. Porque si una cuenta crece gracias al contenido con hijos, si las marcas llegan y el ingreso económico depende parcialmente de eso, entonces ya no estamos hablando solamente de exposición. Estamos hablando de trabajo, de economía digital y de la infancia desarrollándose dentro de esta economía. Y acá las preguntas que debemos hacernos se vuelven todavía más complejas. ¿Qué pasa cuando un niño es parte del contenido que sostiene un ingreso? ¿Qué pasa si un día de pronto no quiere participar? ¿Qué pasa si se cansa? ¿Y si crece y quiere desaparecer de Internet? ¿Puede? Internet recuerda aunque nosotros olvidemos, aunque archivemos, aunque borremos y aunque pase el tiempo. Quizás la infancia sea una de las pocas etapas de la vida que nunca elegimos narrar por nosotros mismos, porque siempre alguien la cuenta por nosotros. La diferencia es que ahora queda publicada. Todo es contenido. ¿También la infancia? Después está lo más evidente, la privacidad. Y acá aparecen riesgos concretos, porque con una foto se puede saber tu ubicación, mostrando el uniforme se puede saber a qué escuela mandas a tu hijo, las direcciones, rutinas, horarios, lugares frecuentes o datos familiares que quedan expuestos y que muchas veces los usuarios investigan por sí mismos. Y también están los riesgos vinculados al uso indebido de imágenes, descarga, redistribución, manipulación, uso fuera de contexto, incluso su modificación con inteligencia artificial o archivos digitales que simplemente siguen existiendo durante años. Pero además del riesgo externo y el más obvio, hay otros más silenciosos, el interno, el emocional y la vergüenza futura. ¿Qué va a pasar cuando ese niño o niña tenga 15 años y descubra que sus primeros años están enteros publicados? Sus momentos incómodos, sus llantos, sus peleas, su cuerpo, todas sus vulnerabilidades. Todo eso está visible a los ojos de miles de usuarios que opinan, que comentan, que señalan, todo disponible para siempre en las redes sociales. No lo sabemos todavía, y creo que eso también es importante decirlo y remarcarlo. No lo sabemos, porque la primera generación criada completamente dentro de esta lógica digital recién está creciendo o todavía no nació. Todavía falta escuchar sus voces adultas, todavía falta que puedan expresarse y decir esto no me gustó, esto me molestó,
O yo no hubiese querido eso. Todavía estamos viviendo el experimento mientras ocurre. Y después está quizás la parte más humana, ¿no? ¿Por qué mostramos? ¿Por qué sentimos esa necesidad de compartir? Bueno, un poco de esto hablamos en los primeros episodios de este podcast. Si te interesa, puedes ir a escucharlos, porque muchas veces esto no tiene que ver con la explotación. Tiene que ver con amor, con orgullo, con alegría, con querer registrar, con querer decir, miren esto hermoso que me pasó. Y eso es completamente humano. Pero también Internet nos acostumbró a otra lógica, a vivir y a mostrar, a experimentar y documentar, a sentir y publicar, a recordar, pero públicamente. Y quizás acá está el vínculo más fuerte con los primeros episodios, porque si todo se vuelve contenido, la maternidad, la paternidad y la infancia, de pronto también lo son. Y para cerrar este episodio quiero dejarles algunas preguntas. ¿Estamos guardando recuerdos o estamos produciendo contenido para una audiencia? ¿Estamos compartiendo o exponiendo? ¿Estamos documentando una vida o construyendo una identidad pública antes de que ese niño o niña pueda elegirlo? Lo cierto es que no tengo una respuesta cerrada para estas preguntas ni para las que fueron surgiendo en el episodio. Tampoco creo que existan. No creo que se trate de decir esto está bien, esto está mal, juzgar o señalar con el dedo a quien lo hace. Creo que se trata de pensar, reflexionar, hacerse preguntas y también revisar esos hábitos que quizás ya hacemos de forma automática sin cuestionamiento alguno. Porque al final, el problema no es subir una foto. El problema es nunca cuestionarnos qué pasa después, qué queda, qué permanece, qué circula y en dónde, pero sobre todo, quién lo eligió. Si llegaste hasta acá, me encantaría saber qué es lo que pensás. ¿Crees que el sharenting es una forma natural de compartir la vida o sentís que hay algo que se nos fue de las manos? ¿Dónde pondrías vos el límite? Este es uno de esos temas que no se resuelven fácilmente, por eso vale la pena hablarlos, debatirlos y cuestionarse. Si te interesó este episodio, te cuento que en YouTube voy a subir la versión más visual de esta conversación. Ahí vamos a mirar ejemplos concretos, contenidos reales, formatos y cómo se ve todo esto dentro de redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook. Así que te espero por ahí también. Esto fue Todo es Contenido. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.